Tengo deseos también de poder compartir este tema con ustedes, que personalmente me ha tocado bastante. Abrimos nuestras Biblias, amados hermanos, en Romanos capítulo 8. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en el Señor y leemos este versículo que vamos a leer a continuación, nos hacemos muchas preguntas. Vamos a ver Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A veces cometemos el error, o los hermanos que nos hablaron cometen el error de decirnos que entrégate a Cristo y todo saldrá bien. Y nosotros también leemos este versículo y dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Pero a medida que pasa el tiempo, empezamos a ver que hay aflicciones en nuestra vida, hay dolor en nosotros, y nos ponemos a pensar, ¿pero por qué me pasa esto? Pero la palabra dice que todo va a salir bien, va a prosperar mi negocio, va a salir bien en la familia, va a ir bien en el trabajo, en tantas cosas. Entonces, ¿por qué estoy sufriendo? Y ese es justamente el tema. ¿Cuál es la razón del sufrimiento? Vamos a ver tres tipos. ¿Cuáles de ellos nos acercan a Dios y es de parte de Dios? ¿Y cuál es de parte de Satanás? ¿Habrá aflicciones que podemos evitar? ¿Y cómo reaccionamos frente a una aflicción, un dolor que nos viene? Vamos a ver, hermanos, dentro de esos tres tipos, vamos a ver primero en Romanos capítulo 5, mencionarles que estos tres son la tribulación, las pruebas y las tentaciones. ¿Alguna vez hemos encontrado diferencias en estos tres, hermanos? Tribulaciones, pruebas y tentaciones. Primeramente vamos a ver las tribulaciones. Romanos capítulo 5, el verso 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Hermanos, ¿cuál es el objetivo de las tribulaciones? ¿Por qué Dios permite tribulaciones en nuestra vida? Dice que la tribulación produce paciencia. A veces nos hemos puesto a pensar, ¿qué tanta paciencia tenemos, hermanos, para poder esperar? ¿Es importante la paciencia? Claro que sí. ¿Cómo sabemos si tenemos paciencia o no? Si nunca hemos pasado por una dificultad, si nunca hemos tenido que esperar nada, ¿cómo sabemos que tenemos paciencia, hermanos? A través de las tribulaciones. Dice, la tribulación produce paciencia. Verso 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Cuándo nos viene a nuestras vidas la tribulación? ¿Por qué nos viene? Cuando nosotros servimos al Señor. O sea, mientras más servimos al Señor, más tribulación nos viene. Y esto es lo que a veces no entendemos, hermanos. ¿Por qué mientras más te sirvo, Señor, si yo estoy viniendo a las reuniones, tengo deseos de aprender, de llevar tu palabra, de predicar, etcétera, y me vienen más tribulaciones? Pues justamente es ahí, cuando más nos acercamos al Señor, es cuando más tribulaciones nos va a venir. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque Dios quiere formar algo en nosotros.
Eso es lo que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué debemos de hacer entonces cuando hay una tribulación en nuestra vida? ¿Debemos desanimarnos? ¿Debemos estar renegando ahí contra Dios, reclamarle a Dios y decirle, ¿por qué, Señor, has permitido esta tribulación en mi vida? Cuando nosotros vemos la vida del apóstol Pablo, vamos a ver que muchas veces ha sido atribulado, ha sufrido persecución, ha sufrido daño, apedreamiento, muchas cosas. Y vamos a ver una progresión en su vida del apóstol Pablo. Pues justamente eso es la razón de la tribulación. ¿Por qué Dios permite la tribulación? Vamos a ver en Romanos capítulo 12. Aquí nos menciona, hermanos, cómo debemos de estar como cristianos frente a las dificultades. Romanos capítulo 12, verso 12. Nos dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Sufridos en la tribulación. Hermanos, entonces, ¿cuál es el propósito de la tribulación? ¿Por qué Dios permite tribulación en nuestra vida? Tanto la tribulación y las pruebas pasan en nuestra vida para que nos acerquemos más a Dios. Vamos a verlo más adelante con más detalles. ¿Qué es lo que Dios quiere formar en nosotros? Algo más, el apóstol Pablo, después de ver tantas cosas en su vida, escribe 2 Corintios capítulo 4, verso 17. Y esto es lo que nos debe llenar de gozo, hermanos. La tribulación, como ya les dije, nos viene cuando nosotros servimos al Señor. O sea, si no servimos al Señor, no nos va a venir tribulación. Y mientras más servimos al Señor, más nos va a venir. Porque ya nos vamos a volver más fuertes, más resistentes. Y aparte de todas las cosas que estamos diciendo, también dice aquí, 2 Corintios 4, 17, el apóstol Pablo, que había pasado un montón de cosas por amor al Señor. Dice, verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y alguien puede decir, oye, las tribulaciones del apóstol Pablo no han sido leves, ha sido apedreado, ha sido azotado, muchas veces ha tenido que pasar hambre, ha pasado muchas cosas el apóstol Pablo. Pero él dice, esta leve tribulación, todo lo que sufro por amor al Señor, o sea, mientras más sirvo, más cosas me van a venir, porque Dios quiere que me acerque más a Él, es una leve tribulación, porque Él dice que lo compara con el eterno peso de gloria, el sufrimiento que podemos tener en este mundo no es nada en comparación a la gloria venidera, aún cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, mientras más tribulación pasemos, más peso de gloria tendremos. Vamos a ver en el mismo libro el capítulo 1. Cuando nosotros nos centramos en nuestra aflicción, en nuestro dolor, lo que estemos pasando, y a veces pensamos que no hay consolación, parece que Dios está lejos, porque es en medio de la aflicción que sentimos así. Pero yo hago una pregunta, ¿Dios estará lejos? No, Él está cada vez más cerca todavía. Pero como estamos en medio del dolor, más nos centramos en eso. Dice, 2 Corintios capítulo 1, el verso 4. Aquí está hablando de las aflicciones de Pablo. Y él dice, desde el verso 3 lo vamos a leer.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Vemos, en medio de la tribulación estamos así, en medio de un túnel sin salida, vamos a decir una cueva, que solo tenía entrada y no salida, y estamos centrados en nuestro dolor, en nuestra aflicción, y sentimos que todas las personas no nos pueden ayudar, y a veces oramos y parece que Dios no nos escucha. Pero eso es solamente un pensamiento, un sentimiento que tenemos porque Dios está ahí y nos está escuchando. Cuando llegue el momento, Dios nos va a sacar de esa tribulación. Él nos va a consolar, porque Él es el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Para que una vez que pasemos esa tribulación, nosotros también podamos consolar al resto. Hermanos, nunca vamos a entender cuando un hermano sufre una aflicción, pasa por un dolor, si nosotros no hemos pasado por ese dolor. Yo me pongo en los zapatos de los hermanos porque yo pasé también esa aflicción. Yo te entiendo, el Señor me consoló, yo también quiero consolarte, quiero animarte que esa tribulación que uno está pasando, tal vez en este momento, va a acabar. Todo. El Señor dice que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a nuestros hermanos. Hemos visto lo que son las tribulaciones. Ahora vamos a ver lo que son las pruebas. ¿Cuál es el objetivo de las pruebas? Vamos a ver, 1 de Pedro capítulo 1, dice el verso 6. Aquí nos está hablando, hermanos, de una esperanza, de que el Señor va a venir, nos va a llevar, y nosotros tenemos eso en nosotros, que vamos a recibir una herencia incorruptible, etcétera, etcétera. Pero mientras que estemos en este mundo, dice el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, o sea, mientras que estemos en este mundo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra para que sea manifestado Jesucristo. Hermanos, dice, si es necesario, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que Dios busca con las pruebas? Una vez más, acercarnos más a Él, depender de Él. Porque es a través de las pruebas que nosotros empezamos a confiar en Dios. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si una familia emprende un negocio? Tiene proyecciones de que en este año va a ganar un montón de dinero. Pero como ha sucedido el 2020, todos recordamos ese año, ¿verdad? Por la pandemia ha habido muchos cambios y muchos hermanos han fracasado. Y así puede haber un fracaso. Y ya no hay dinero, y ya no hay en qué confiar, ya no hay trabajo. Y lo primero que las personas, ¿qué hacemos? Buscar al vecino, al amigo, al familiar, préstame dinero porque estoy necesitando esto. Y cuando la gente no nos quiere socorrer, no nos quiere ayudar, recién clamamos a Dios. Señor, necesito esto. Y es a través de la prueba que nos hemos acercado a Dios. Y es a través de las pruebas que hemos empezado a confiar más en Dios.
Nuestra fe ha sido ejercitada y ahora dependemos de Él. Ya no es solamente palabras, hermanos. Cuando estamos libres de las pruebas, de cualquier aflicción, decimos, yo confío en el Señor, yo le voy a servir, pase lo que pase. A veces somos como Pedro, ¿no? Señor, te voy a servir, voy a morir aunque sea por ti. Pero en la hora de la hora, cambiamos. Allí es cuando verdaderamente sabemos si somos solamente de palabras o del corazón lo decimos. Señor, aunque esté en pruebas, te voy a servir. Dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No solamente puede ser el dinero, el trabajo, los bienes, también puede ser la familia, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser muchas cosas que nos vienen. Y a veces no hay quien lo calma esto. Y a veces el problema grande que sucede, hermanos, es que nuestro dolor, nuestra aflicción, lo asocian con pecado. Y dice, pues por tu pecado ha pasado esto, porque has fallado. ¿Es una razón, hermanos? Sí es una razón de sufrimiento, pero también existen otras razones. No siempre los sufrimientos que nos vienen son por pecado. Entonces no condenemos a alguien sin saber, ¿no? Por tu pecado te ha venido esto. No, sí puede ser, esto lo vamos a ver más adelante. Pero también puede ser una tribulación, puede ser una prueba porque servimos al Señor. ¿Y cómo podemos entender más acerca de las pruebas? ¿Y por qué es necesario las pruebas? Aquí vemos que es necesario las pruebas para que nuestra fe pueda ser sometida. Y esa fe que tenemos en el Señor pueda crecer más. Cuando un niño está en la escuela, es necesario que pase pruebas. ¿Para qué? Para que pase al siguiente nivel, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si el niño ha aprendido o no? Necesita una prueba, un examen. Y si aprueba, va a pasar al segundo curso, al tercer curso, etcétera. Y si se aplaza, y si reprueba, ¿qué sucede? Se queda en lo mismo. Espiritualmente, hermanos, si no aprobamos, no vencemos esas pruebas, nos vamos a quedar en lo mismo. Y a veces nos preguntamos, estamos años en el Señor y seguimos siendo los mismos niños de siempre. No hemos crecido, porque no hemos vencido esas pruebas que nos han venido. Dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro, hermanos, tiene que pasar por fuego ¿para qué? Para que sea refinado. Nuestra fe muchas veces tiene que pasar por las pruebas para que sea refinado, para que sea ya no una fe de boca solamente. Y esto no está hablando de la salvación, ¿no? La fe de la salvación, no, es otro. Para que podamos confiar más en el Señor en cualquier situación. El apóstol Pablo dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. Por todo estoy enseñado, tanto para tener necesidad como para tener abundancia. Y si nosotros hemos pasado también esto, hermanos, a veces no ha habido ni un centavo en el bolsillo que podamos utilizar. Y nos hemos visto en ese problema, hermanos. Uno tiene familia, tiene esposa, tiene hijos y no tiene nada de dinero. ¿Qué vamos a hacer en ese momento, hermanos? Ahí es cuando clamamos al Señor. Y ahí es cuando confiamos en Él de corazón. Ahí es cuando le conocemos verdaderamente al Señor y sabemos que Él puede hacer maravillas. No es solamente un conocimiento, sino ya en tu vida lo has vivido, lo has palpado. El Señor puede hacer muchas cosas.
Ahora lo sé, porque lo he pasado, porque he confiado en el Señor. Yo sé que Él me va a proveer, yo sé que Él me va a dar. Y en cualquier situación que nos encontremos, porque es a través de las pruebas que nos acercamos a Él. Vamos a ver Santiago capítulo 1. Entonces, ¿cómo debemos de sentirnos cuando estamos en medio de las pruebas? Porque al igual que la tribulación produce paciencia, las pruebas también producen paciencia. Verso 2, Santiago capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Oye, pero la prueba es difícil, no puedo alegrarme, no puedo estar gozoso en medio de la dificultad, de la aflicción, de la prueba. Pero debes sentirte gozoso, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué dice? Paciencia. ¿Cómo sé que tengo paciencia si nunca he sido probado? Había un hermano que decía, hermano, oren por mí, por favor, quiero tener paciencia, yo soy muy impaciente. Y un hermano se levanta y ora y dice, Señor, envíale más pruebas a este hermano. Y él dice, pero yo quiero paciencia, yo no quiero pruebas. Pero es a través de las pruebas que vas a tener paciencia. Ahí vas a saber si has sido ejercitado en eso o no. No hay otra forma de saber si tenemos paciencia o no. Si todo nos va bien. Por eso es en medio de las pruebas, de la dificultad, que sabemos si tenemos paciencia, si confiamos realmente en Dios o no. Y muchas otras cosas. Dice verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Volvemos a Primera de Pedro capítulo 4. Pedro escribe a los cristianos que están expatriados, ¿no? Que habían sido perseguidos, que habían escapado de sus naciones, y él les escribe porque él sabía que había habido una prueba inmensa. Entonces dice verso Primera de Pedro capítulo 4 verso 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Muchas veces la prueba puede sentirse como un fuego, el fuego de prueba. O sea, nos habla en cierta forma de la intensidad, que puede ser tan intenso que a veces sentimos que ya no tenemos fuerzas. Pablo dice, hemos tenido aflicciones más allá de nuestras fuerzas. Pero dice, no os sorprendáis, porque como habíamos visto anteriormente, es necesario. Dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que dice, llorad por eso. ¿Así dice, hermanos? No. Quéjense a Dios porque les está viniendo pruebas. ¿Eso dice, hermanos? No. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Las pruebas, hermanos, nos vienen cuando estamos con el Señor. Y es para acercarnos más a Él. Lo contrario que vamos a ver más adelante. Hay muchas cosas, muchas dificultades que nos vienen por nuestros pecados, sí es cierto, eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí nos dice que estas pruebas que les había venido a ellos era porque eran participantes de los padecimientos de Cristo, o sea, por el Señor. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
Verso 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Nos dice, si somos vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, dichosos o bendecidos. ¡Qué bien! Pero por el nombre de Cristo, no porque hayamos hecho algo malo. A veces confundimos las cosas y decimos, cuando cometemos un pecado y nos viene algo y decimos, Señor, ¿por qué me envías esto? Ese es otro problema. Nosotros nos hemos buscado eso, ¿no? Pero cuando somos vituperados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados, debemos estar gozosos, dichosos, etcétera, porque es por el Señor. Ahora dice verso 15, vamos a leer. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ese cuidado debemos de tener. No sufrir, hermanos, por ser homicida, por ser ladrón, porque esos son pecados. Ahí no podemos reclamarle al Señor, no podemos echarle la culpa también a Él. ¿Por qué, Señor, permites esto? Eso nos hemos buscado nosotros. Si un hermano sale de aquí y se pelea con otra persona y después lo llevan a la cárcel, no va a decir que está sufriendo en el nombre del Señor, por servir al Señor, no. Es porque él ha cometido esa falta, ¿no? Entonces, ahí sí debe uno avergonzarse porque ha cometido ese error. Pero, dice verso 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. ¿Padecemos como cristianos, hermanos? ¿Hay sufrimientos por ser cristiano? Sí. No hay ese sufrimiento, digamos, como en Asia, en África, en otros lugares donde está prohibido el cristianismo. Pero sí podemos tener esos sufrimientos aquí, ¿no? A veces la familia no entiende que somos cristianos, no acepta al Señor, y hay muchos hermanos que han sido desheredados, han sido botados de sus casas, ¿no? Hay amigos que toda la vida han sido tu amigo, pero cuando te has convertido al Señor, Él dice, ya no eres más mi amigo, tú eres hermanito, júntate con ellos. Y hay muchas otras clases de sufrimientos. Pero cuando dice, padecemos como cristianos, cuando alguien nos humilla, nos dice de todo, nos ponen sobrenombres, nos tildan, lo que sea, dice, no debemos avergonzarnos, sino glorificar a Dios por esto. Porque es por algo bueno, por servir al Señor. Muchos han sido sacados incluso de sus trabajos por ser cristianos. A veces sucede esto. Las autoridades les amenazan. Si no vas a participar en tal lugar, una fiesta, un festival, un baile, lo que sea, pues vas a ser despedido. Y ellos dicen, yo soy cristiano, yo no puedo hacer estas cosas, yo sirvo al Señor, y a veces pueden ser despedidos por esto. ¿Cómo debería sentirse? Dichoso. No debe de avergonzarse. Jamás. Gracias, Señor, porque soy participante de estos sufrimientos. Tú me proveerás. Ya sabrás, tú sabes que yo tengo necesidades, sabrás cómo proveerme. Aunque sea como Elías, no importa un cuervo que me traiga cada día algo de comer. Pero ¿qué sucede a veces, hermanos? Cuando en medio de las pruebas, por ejemplo, alguien pierde su trabajo y llega a la casa renegando y empieza a desquitarse con la esposa, con los hijos, a gritarles y a decirles un montón de cosas. ¿Estará pasando bien la prueba? No está pasando bien la prueba. Y empieza a renegar contra Dios. Señor, ¿por qué si yo te sirvo? ¿Por qué me tienen que venir estas cosas? Y a veces cometemos ese error, hermanos, de desquitarnos con el Señor.
Cuando no vemos, hermanos, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Aparte de lo que hemos visto, ejercitar la fe, tener la paciencia. Vamos a ver algo más. Gálatas capítulo 4, verso 19. El apóstol Pablo aquí estaba sufriendo. Tenía dolores de parto, dice. O sea, un sufrimiento intenso. Pero no porque los gálatas tenían que querer recibir al Señor, porque ya habían recibido, sino era por algo más. Dice Gálatas capítulo 4, verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este es uno de los objetivos de las pruebas y de las tribulaciones: formar a Cristo en nosotros. El carácter de Cristo. ¿Cómo era el Señor? Su humildad, su paciencia, su sujeción, su dependencia. Él no hacía nada por sí mismo, todo dependía del Señor, de su Padre. Ese carácter quiere formar en nosotros. Vamos a ver otro verso. Efesios capítulo 4. ¿Para qué también son las pruebas y las tribulaciones, hermanos? Dice el verso 13, Efesios 4, 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Señor quiere perfeccionarnos. Él quiere que crezcamos, que tengamos una madurez. Si no va a haber estas cosas, este dolor, este sufrimiento, nunca vamos a madurar, hermanos. No vamos a crecer. Y por último dice, ser como Cristo. Es decir, moralmente como Cristo. Y para eso, muchas veces, hermanos, el Señor nos tiene que forjar, nos tiene que pulir. ¿Cuántas veces hemos escuchado acerca del alfarero y del barro? ¿Qué es lo que hace el alfarero, hermanos? Agarra un pedazo de barro de un montón que hay ahí y lo pone en su máquina que empieza a girar. Y tiene un modelo. A partir de eso empieza a formar el siguiente jarrón. ¿Qué es lo que hace? El barro no se va a formar solo, hermanos. Tiene que presionar, aplicar presión para que pueda levantarse. Y empieza a formar, pone las manos, los dedos, etcétera, lo que sea necesario para formar el siguiente jarrón. Y esto todavía tiene que ser pulido para que sea bonito. Y encima de eso es necesario muchas veces que sea pintado, etcétera. Pero ha tenido un modelo, hermanos, un jarrón. A partir de eso ha creado los siguientes jarrones. ¿Quién es ese modelo? Es Cristo. Y Dios nos está formando a nosotros según ese modelo, según el Señor quiere que seamos como su Hijo. Eso es lo que está formando en nosotros. Y para eso es necesario que muchas veces nos quite muchas cosas, hermanos. Por ejemplo, el orgullo, la vanagloria, tantas cosas. Tiene que quitarnos, y quitarnos eso duele, hermanos, porque tiene que aplicar presión. Nosotros no queremos despojarnos de esas cosas. Aprender la humildad, hermanos, ¿creen que es sencillo? No es sencillo. Tener paciencia, aprender la paciencia es sencillo, no es sencillo. Tener dependencia de Dios, ¿será fácil aprender eso, hermanos? No, es a través del dolor que Él forma en nosotros. Vamos a ver un verso más,
Romanos capítulo 8, el verso 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso es lo que Dios quiere formar en nosotros, la imagen de su Hijo. Y eso no quiere decir que seamos parecidos facialmente, hermanos, sino que seamos como Él moralmente, en su carácter, en todo. Y mientras que estemos en este mundo, eso es lo que Dios está formando en nosotros. Cuando estemos allá en la gloria, hermanos, vamos a ser perfectos. Vamos a ser como Él. Entonces, para resumir, hermanos, las pruebas, las tribulaciones que nos vienen, es para acercarnos más a Él. Porque Dios quiere formar el carácter de su Hijo en nosotros, para que nuestra vida y voluntad lo pongamos delante de Él. Señor, yo vivo por ti. Señor, yo dependo de ti, confío plenamente en ti. Haz lo que quieras conmigo. Como el jarrón de barro, hermanos, no pone resistencia, y el alfarero lo moldea. Así, hermanos, no debemos de poner resistencia. Dejémonos que el Señor haga su obra en nosotros, que forme en nosotros el carácter de su Hijo. Y por último, hermanos, el último tipo de sufrimiento es la tentación. Y este es uno de los sufrimientos que nosotros nos podemos evitar, pero lamentablemente muchas veces no nos evitamos este sufrimiento, no evitamos, no resistimos a la tentación, y ahí caemos en problemas y sufrimos este dolor y no podemos gozarnos ahí. ¿Por qué? Porque no es porque servimos al Señor, sino porque hemos sido vencidos por nuestras concupiscencias. Vamos a ver Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, y vamos a ver también de parte de quién vienen las tentaciones. A veces cometemos el error de decir, Señor, ¿por qué me has enviado tentaciones? Dios no tienta a nadie, lo vamos a ver. Santiago capítulo 1, verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Dios no te ha metido en el pecado que estás, y no va a poner a nadie en un pecado. No va a tentar a nadie para que cometa un pecado y luego sufra. Dios no trabaja de esa forma. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la tentación? ¿De parte de quién viene? La tentación viene de parte de Satanás. Y el objetivo es alejarnos de Dios. Alejarnos de Dios. Destruir la obra que Dios está haciendo en nosotros. Destruir el ministerio que el Señor ha puesto en cada uno. Porque el pecado hace separación entre Dios y nosotros. La tentación viene de parte de Satanás. Una vez más les digo, con el objetivo de separarnos de Dios. Pero dice que debemos de soportar esto. Debemos resistir, dice la palabra, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿cuándo nos vienen las tentaciones? Si no es de parte de Dios, es de parte del enemigo.
¿Cuándo y por qué nos vienen las tentaciones? Vamos a seguir leyendo. El verso 14, Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La tentación, hermanos, viene de parte de Satanás para destruirnos, pero nos viene a causa de nuestras propias concupiscencias. Las tentaciones que yo tengo no son las mismas que ustedes tienen. Para poder entender una ilustración, Satanás tiene una fábrica de tentaciones exclusivo para cada uno. Y él sabe cuáles son nuestras concupiscencias. ¿Y qué es una concupiscencia? La concupiscencia no es solamente un deseo de cosas malas, sino es un deseo extremo de cualquier cosa. Pueden ser cosas buenas, pero en extremo. No es malo tener dinero, pero el amor al dinero, eso ya es una concupiscencia. Y ahí viene una tentación y te ofrecen un trabajo, un negocio que vas a ganar bien, rápido, etcétera, y caes en pecado. La avaricia. Hay otras cosas, por ejemplo, el amor. No es malo amar a alguien, pero un amor extremo, obsesivo, de cualquier cosa, sea una persona, un objeto, lo que sea, tu trabajo puedes amar, más que a Dios, es idolatría y es pecado. Has caído en la tentación y a causa de eso te van a venir males, va a venir sufrimiento y obviamente no puedes estar gozoso, no puedes decir gracias al Señor porque sirvo al Señor, me vienen estas cosas. No, porque ha sido a causa de tu concupiscencia, a causa de tu pecado que te está viniendo esos dolores. Y hay que saber esa diferencia, hermanos. Por último, vamos a ver en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, la tentación nos viene muchas veces muy fuerte, pero por la misericordia de Dios, por la fidelidad de Dios, Él también nos da la salida para esto, nos da las fuerzas para poder salir de en medio de esto y poder soportar. Porque, hermanos, Dios no quiere que nos alejemos de Él. Hemos visto que las tribulaciones y las pruebas nos vienen para acercarnos más a Dios, para aprender lecciones valiosas, para formar a Cristo en nosotros. Pero las tentaciones nos vienen de parte de Satanás para alejarnos de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Resistir esto. Clamar al Señor cuando somos tentados. Señor, no quiero caer en esto. Líbrame de esto. Y Él nos va a dar la salida. Pero si nosotros damos rienda suelta a nuestras concupiscencias, a nuestros deseos, vamos a caer. Y las consecuencias son fatales. Hermanos que han pasado muchas cosas, que han sufrido muchas cosas, hermanos, a causa de su pecado, han sido traspasados de dolores intensos. No es un golpe que alguien te puede dar y lo puedes soportar, sino un dolor en el alma. Pero es solamente por tu culpa, por lo que tú has caído en eso. Y alguien puede decir, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué podemos hacer ahora? Dios es tan misericordioso, tan bueno y compasivo, que Él puede cambiar para tu bien aquello que hiciste mal.
Tal vez has caído en pecado. Tal vez estás lejos de Dios. Pero Él puede cambiar todo esto, porque Dios es misericordioso. Y a través de esa falta que has cometido, de ese pecado, has aprendido, aunque sea a golpes, a las malas, has aprendido que no era bueno alejarse de Dios. Muchos hermanos aprendieron atrás, sentándose atrás, excomulgados, han aprendido que no era bueno alejarse de Dios, caer en la tentación, cometer pecado. Y recién han valorado la comunión con Dios, la comunión con los hermanos. Recién han valorado esas cosas. Porque han sido despreciados, han sido lastimados. Incluso los hermanos no le han hablado, no le han saludado. Así dice la palabra, pero ese es un dolor para aquel que lo pasa. Y ese dolor te puedes evitar. Ese es el sufrimiento que puedes evitarte. ¿Cómo? Simplemente no cediendo a la tentación. Que el Señor nos ayude en todo esto, amados hermanos, y que si es que estamos en alguna dificultad, primeramente evaluemos. Si es por nuestro pecado, clamemos al Señor por su misericordia. Pero si es porque servimos al Señor, sea tribulación o sea prueba, pidámosle a Él que siga formando a su Hijo en nosotros, que nos siga enseñando lecciones valiosas, que sigamos aprendiendo más de la humildad, la paciencia y muchas cosas más. Que el Señor bendiga su palabra.